¿Cómo la Fórmula Uno me enseñó a dejar de querer controlar el futuro? Este fin de semana hubo Gran Premio de Japón y para aquellos que no conocen, yo siempre he sido muy fan de este deporte, de esta categoría. Justo cuando Juan Pablo Montoya participaba en la misma, yo me levantaba todos los fines de semana o cuando había carrera muy temprano a verlo. Me acuerdo muchísimo de una ocasión cuando estaba en Brasil liderando, iba ganando y el papá de Max Verstappen, el actual campeón del mundo, lo estrelló por detrás. Me acuerdo que eso fue un drama aquí familiar porque me puse a llorar muchísimo. Pero bueno, nada, creo que es un deporte espectacular y en este momento de la temporada estamos en circuitos que están al otro lado del mundo, en Asia. El fin de semana antepasado fue en China, en esta fue pues en Japón y naturalmente pues los horarios no cuadran, ¿no? Pues la carrera era a las 12 pues a las 12 de la mañana y normalmente pues yo cuando era pequeño pues nada, lloraba muchísimo porque no la podía ver en vivo. En ese momento que 2003, 2002, pues no es como ahora que uno la podía ver por streaming, la veía grabada, sino pues tocaba esperarse como hasta el domingo, como hasta las 4 que la volvieran a pasar, 4 de la tarde. En fin, y este fin de semana me entró una reflexión gigante y voy a unirlo con lo de querer, dejar de querer controlar el futuro. Yo siempre que entablo un par de conversaciones, yo diría un poco filosóficas con las personas, una de las preguntas o una de las cosas que suelo hablar es, venga, si usted tuviera una máquina del tiempo, ¿a qué época viajaría? Las personas responden y me hacen la contrapregunta a mí. Y una de las cosas o uno de los espacios o momentos del tiempo en el que a mí me gustaría ir sería ir al futuro. E ir al futuro, naturalmente, para ver cómo ha avanzado la tecnología, si la inteligencia artificial finalmente em, pues nos ha ayudado tanto como en este momento especulamos, o bueno, un montón de cosas. Pero una de las cosas principales por las que me gustaría ir sería por o para ver pues en qué ando yo, ¿no? Si logré aquello que me he propuesto, en dónde estoy, cuáles son esos objetivos que me he trazado. Vuelvo y digo, si lo he podido hacer, si he logrado em, alcanzar cada meta que me propongo. A lo que normalmente las personas pues me dicen, no, oiga, pues no, pues eso le quita todo el sentido a la vida. O para personas me dicen esto, pues porque qué sentido tiene, ¿no? La idea también es disfrutarse la vida con las sorpresas interesantes, chéveres, o lo inesperado, ¿no? Que tiene a veces la vida. A mí en esa mente controladora, o sí, con la personalidad, que a veces muchas personas me dicen que tengo la vida en mi mente ya planeada y resuelta. No es así, primero que todo. Y dos, em, yo respondo normalmente en estas conversaciones, pues no, pues yo la verdad quisiera ir, pues para asegurarme, ¿no? Pues porque qué sentido tiene en este punto de la vida o en cualquiera, pues que uno se ponga una meta, trabaje por ella y al final pues no pase. Esta normalmente era mi respuesta. Pero ayer con el Gran Premio de Japón, em, tuve como un insight ahí mientras pensaba si ver la carrera en vivo o si más bien me levantaba, veía los resultados y conforme los resultados veía o no pues la carrera, ¿no? Grabada, en diferido. Y normalmente me pasa esto con la Fórmula 1, ¿no? Yo, pues, cuando pues, son estas carreras que no alcanzo a ver y veo los resultados en el año pasado o el antepasado, cuando veía que Max Verstappen ganaba siempre, entonces yo decía, pues, ¿qué sentido tiene ver la carrera si ya sabemos quién ganó? Y ya sabemos cómo quedó. Y mira que ahí me entra o hago la conexión, uno de los puntos, con esta misma reflexión de viajar en el tiempo. Porque qué interesante es levantarse, por ejemplo, ayer en la mañana, no ver los resultados aún y disfrutar la carrera, perdón. Disfrutar la carrera sin saber quién habrá ganado. Obviamente teniendo la posibilidad de haber visto los resultados antes.
Entonces dije, ahí es lo mismo que yo viajar en el tiempo. ¿Qué sentido tiene yo viajar en el tiempo y querer eh, ver si lo logré o no lo logré y conforme a eso, pues decir si le pongo más o menos esfuerzo a X cosa? Y de eso no se trata, creo yo. O sea, o es por lo menos que he venido reflexionando en estas horas, en estos días, el sábado pensando si hacía eso o no lo hacía. Porque al final de eso se tratan. Quizás no ver los resultados o los resultados pueden pasar muchas cosas. En el caso de la carrera pudo haber llovido, pudo haber un accidente que cambiaba todo. En fin, lo mismo pasa creo que en la vida, ¿no? Pueden haber un montón de factores que uno no controla, pero a partir de ahí también está lo interesante o lo chévere de la vida, que al final los competidores de la Fórmula 1, cada uno del 1 al 20, pues al final van a dar lo mejor de sí mismos para obtener el mejor resultado posible. Y creo que eso es lo mismo que nosotros deberíamos tener, o por lo menos yo, dar lo mejor sin esperar, o pues teniendo en cuenta que hay un montón de factores que no controlo, y revisar o ver hacia dónde nos lleva esto. Más allá de ver el resultado y a partir de ahí determinar si veía la carrera o no, o en el caso de la vida, si le pongo ganas o no. Fue una reflexión que me vino mucho a la cabeza, que traté de unir los puntos. em, Me gustó muchísimo, la verdad, y creo que así voy a empezar a ver por lo menos esta pregunta de viaje en el tiempo, ¿no? Prefiero ver no los resultados, prefiero no ver los resultados, perdón, pero sí prefiero disfrutarme la carrera. Entonces, nada, espero que esta reflexión de cómo la Fórmula 1 me está enseñando a dejar de querer controlar el futuro, de querer viajar en el tiempo o por lo menos en el futuro, para ver si realmente logro o no las cosas y a partir de eso cambiar mi actitud, creo que ese no es el enfoque. El enfoque es al final es acelerador a fondo, 300 kilómetros por hora, poner las mejores estrategias de pits, si se quiere, de paradas, de neumáticos, y ya veremos si llueve, si no llueve, si hay autos más rápidos que el mío, en fin, un montón de cosas que pueden pasar en una carrera. Espero que te sirva también para tu vida. Si es así, por favor, házmelo saber en los comentarios de este episodio o me puedes escribir a Instagram, a LinkedIn, cualquier red social y te mando un gran abrazo. Nos vemos la próxima semana.